Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar los distintos aspectos de la realidad nacional e internacional desde un punto de vista plural y democrático. Este es un programa que se transmite a través de VES TV, de VES Cable, VHTV, de Cable Más, Win TV y Conectados TV. Igualmente, se reproduce este programa por las redes sociales de la Coordinadora Republicana, el Portal Abeja, y asimismo se reproduce también a través de 29 repetidoras de cable a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput vamos a llevar las incidencias de este programa. Muy buenas noches, estimados amigos. Eh, Tenemos ya un nuevo escenario en torno al Congreso de la República y sobre eso yo quisiera que la conversación versara fundamentalmente sobre todo el escándalo que ha acompañado esta designación, que la verdad yo la encuentro un poco desproporcionada, sobre todo en alguna gente que no tiene ningún reparo, mira tú, en apoyar hasta a la muerte a la señora Boluarte y todas sus tropelías y pasaron, y hace cuestión de Estado por una serie de cuestiones del señor Salguana, que pueden ser ciertas o no, pero hasta donde yo conozco no tiene ningún proceso abierto, propiamente dicho, y sus actuaciones cuando estuve en el gobierno regional como funcionario allá en Madre de Dios, bueno, son procesos que se han seguido pero deben haber acabado, porque si no, no hubiera podido ser parlamentario. Si él es parlamentario, es que ha logrado superar estas dificultades que tuvo en un momento determinado y que tenga pues una orientación a favor de la minería informal y legal, como que le llaman, es un punto de vista político, que no llega a ser pues una descalificación que lo saque de carrera. En todo caso, son opciones que hay que democráticamente discutir. Por otro lado, yo veo de que esos que dicen de que la señora Patricia Juárez, con todo el cariño que le tengo, es muy amiga mía, no dudo de sus condiciones y el reconocimiento, no tiene los votos en absoluto para ser la presidenta del Congreso, como tampoco podría ser el otro socio de esta troika, ¿no? Fuerza Popular, Perú Libre. Perú Libre no podría imponer a Cerrón, ¿no? Entonces, lamentablemente tienen que recurrir a ese centro un poco malaguoso especial que representa pues nuestro amigo el señor Acuña, ¿no? Y esa Acuña, a pesar que no tiene una fuerza política determinante, o sea, una fuerza propia, sin embargo se convierte en el eje, en el fiel de la balanza, y ha logrado casi por tercera vez tener la mesa directiva del Parlamento, ¿no? Ahora, yo finalmente, para acabar mi comentario, se hablaron pestes también del señor Soto, y yo comparto esas críticas. Sin embargo, tampoco es cierto que se produjo una debacle a nivel parlamentario. El señor Soto ha sacado adelante algunas normas importantes, como por ejemplo el tema del Senado de la República y otras cosas más, ¿no? Ha defendido los fueros del Congreso frente a la judicialización de la política, cosa que me parece bien, y además ha tenido una virtud, ha estado calladito, ¿no? Sabiendo de sus límites, no ha tenido protagonismo, no se ha producido ningún escándalo, como por ejemplo sí se produjo lamentablemente con nuestro reconocido general Williams. No, yo no digo que él haya estado metido en nada, pero durante su periodo se ha armado todo el boche, todo este incidente sobre los menús y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, tampoco hay que ser apocalíptico, ¿no? Pensar de que ahora la presidencia con Salguana va a significar pues un giro radical, un terremoto. No, la verdad que no. Creo que las reglas que finalmente son legado de Nano Guerra, porque Nano Guerra hizo esta troika incorporando a Perú Libre, se va a mantener, salvo mejor opinión, y claro, dentro de una posición de debacle, de caída, de descomposición, que yo no tengo ninguna duda que se produce, es una estabilidad, digamos, en el zócalo, pero estabilidad al fin y al cabo, porque realmente mucho peor sería para el país que el Congreso fuera pues asumido, conquistado por las bandas de los niños, de los bochasueldos, de los tránsfugas y toda esa fauna que está ahí alrededor de la descomposición de la gente de izquierda que tiene pues que le imprimiría un norte absolutamente impredecible. Entonces, el realismo político nos dice que esto es lo que se tiene,
Así es la vida. La política responde a una matemática real y no hay que ser subjetivos frente a eso. Es un tema que yo quería compartir. Por eso creo que este escándalo que se ha armado en torno a esta candidatura me parece insustancial del punto de vista de los hechos, de la realidad y del quehacer político propiamente dicho. Víctor Andrés, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu opinión al respecto de Bueno, la elección de la mesa directiva? es interesante el análisis que has hecho, es muy interesante y has recordado algunas cosas que ya nos habíamos olvidado. Efectivamente, yo creo que Saldaña es un hombre que tiene experiencia, yo he sido colega con él, no tengo yo de esa época ningún tipo de queja sobre su actuación en ese momento. Hoy día, lamentablemente, está muy cuestionado por el tema de la minería informal o ilegal o, o clandestina. Parecería que él fue su abogado en alguna oportunidad y hay una o dos leyes que dicen que él es el autor y que ha habido un tráfico de influencias. Eh, Bueno, es un cuestionamiento, evidentemente, y lo que se trata es de que el Congreso no tenga presidentes cuestionados por nada, que sean impolutos. Esa es la idea, sobre todo de un Congreso que tiene 4% de aceptación. Debería preocuparse el Congreso de poner a los más impolutos, a los menos controversiales, a los menos cuestionados. Bueno, entonces, claro, ahí tenemos una persona con experiencia que cree en el parlamentarismo, que cree en la división de poderes, que cree en el Parlamento, que cree en la hermenéutica parlamentaria, pero que está cuestionado por el tema de haber sido abogado en algún momento, parecería, de una federación de mineros ilegales o, o espurios o clandestinos. Claro, eh, él tiene que deslindar totalmente de estas acusaciones que hace, tendría que eh, hacer él algún tipo de actitud o de acción o declaración que pueda desvincularse totalmente de estas acusaciones que se le hacen y, eh, actuar fomentando a mes todo lo contrario, la formalización de la minería y no la ilegalidad de la minería. Ojalá que lo pueda hacer. Eh, pero es cierto, hay un cuestionamiento y la idea es que haya presidentes que no se les cuestione. Por lo menos esa es la gran ilusión y esperanza que Bien tiene difícil en cualquier este persona. Congreso, ¿ah? Bien difícil lo que pides en este Congreso. Exacto. Y claro, en este Congreso, Claro, donde hay pues. tantos muchasueldos, tantos Basta. niños, tantos tráfico de influencias, ¿cómo, dónde consigues esa persona? Es Exacto. difícil. Es difícil, no creo que sea Y como imposible, pero Diógenes buscando. evidentemente es, tú tienes lo que tienes lo que está a la mano. No puedes inventar una personalidad impoluta Así donde no es. hay allí ni nadie que tenga, pues, o pocos o muy pocos, pero que de repente no tienen la experiencia para manejar un congreso de esa naturaleza. Ese es cierto. Ahora, también es cierto que todas las voces que pueden hacer para criticar al presidente no significa que el presidente va a actuar en contra del Congreso y los intereses de la nación durante este año. El presidente del Congreso perdón, no es tan importante como un presidente de la República, como un presidente del Poder Judicial o como un presidente del Tribunal de las Garantías, del Tribunal Constitucional. El presidente del Congreso es un vocero entre iguales, es el primero entre iguales, es el coordinador, es el speaker, es el que da el uso de la palabra, Speaker es el se que llama en Inglaterra y en Estados así Unidos. es Speaker. el que es un voto más, que en Sí. todo caso es un voto que cuando hay empate puede romper el empate, pero no tiene, y tiene alguna facultad para poder ordenar que se contraten a personal, ¿no? En su Eso es lo máximo. entorno. Y quizás manejar la agenda del Congreso, pero eso depende de la Junta de Portavoces. Tiene algún tipo de influencia por su cargo, pero finalmente no es el jefe de nadie ni es el dueño de nada. Es el primero entre iguales. Entonces tampoco puede cambiar las cosas
Y si ha habido proyectos de leyes que se han aprobado que la gente dice que es de él, bueno, él no los ha aprobado. Exactamente, Los ha claro, aprobado la mayoría de los votos. Cualquier cosa que no, este proyecto lo presentó él. Bueno, lo presentó, sí, puede presentar también un viaje a la luna, pero quien aprueba no es él. Con un voto no apruebas nada. así Tienes que es. tener mayoría. Entonces tampoco hay que rasgarse la vestidura pensar que un presidente cuestionado puede destruir el Congreso o hacer todo lo contrario a lo que el país quiere. Y en el caso de Soto, has hecho bien en recordar que también fue muy criticado, pero su paso por la presidencia es inocuo. No, 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 Por eso, no. Yo no creo que él haya no hecho, veo ningún escándalo, ¿no? O sí, no vio ningún escándalo ni ninguna ley extraordinariamente mala que se haya aprobado, o no se haya ninguna aprobado, pues, contratación tampoco, ninguna este, contratación así extraña tampoco, ¿no? no se aprobó la amnistía de Cerrón ni la amnistía de Fujimori. Entonces, sí, no se ha aprobado, pues, nada que atente contra el sistema democrático. Ha pasado inadvertido casi y por suerte no ha hablado para Mejor, unos, para otros debió hablar para saber qué cosas se pensaba el Congreso. Pero en fin, en todo caso, su tránsito por la presidencia es intrascendente, y como creo que lo será este también. y en Entonces, esa sí medida cumple, en es esa medida cierto, cumple. Porque es esta gente es mejor mejor que sea elegir intrascendente y mejor, no protagonista, ¿eh? sí, es mejor elegir mejor, de Sí, acuerdo, pero obviamente. tampoco podemos decir pues que Sí, sí, este es el acabose, ¿no? así es. El Perú no va a terminar, Por porque el esto, Perú no va a entrar en guerra o en colapso o una revolución total o el Perú no se va a dividir ni se va a hundir porque Salguana sea presidente del Congreso. Tampoco, tampoco. Hay que dejar las cosas como son. bueno, mi querido Juan, tu opinión al respecto también. Bueno, yo lamento tener que discrepar con dos queridos amigos, ¿no? A Yo ver, creo que un Congreso que tiene 4% de popularidad es un Congreso que le hace mucho daño al país en términos institucionales. Pero quisiera empezar por lo positivo o por lo que estamos de acuerdo, ¿no? Yo considero a Lalo Salguana, él ha sido ministro conmigo, una persona que tiene experiencia política. Él ha sido diputado en el año 90 en el Congreso que Fujimori cerró, luego ha sido parlamentario en 2 oportunidades, congresista, y la verdad es que es una persona que tiene mayor oficio político, y yo cuando estaba en cierta medida cerca a APP, he sido testigo de cómo al menos se oponía en la comisión política a los caprichos que podían venir de las alturas, ¿no? Y, y no creo que como Williams o Soto vaya a ser manejado pues por fuerza popular, que yo creo que es el asunto de fondo. El asunto de fondo nos han vendido la idea sí, que Fuerza Popular no tiene los votos. Yo pienso lo contrario. Fuerza Popular tiene los votos, lo que no quiere es asumir la responsabilidad de la presidencia del Congreso. Yo he conversado con Mari Carmen Alba en anteriores oportunidades y la he escuchado hoy día en la mañana indicar que el bloque democrático va a votar consistentemente, ella a favor de Salguana, porque es una decisión del bloque, sea quien sea el que hubiera salido del bloque, ¿no? Entonces, lo que sucede es que Pati Juárez, que todos reconocen en ella cualidades personales, eso no está en juego, no asume, no porque no quiera, no porque no tenga los votos, sino porque el fujimorismo quiere seguir siendo el poder en la sombra. Y obviamente de esas circunstancias se aprovecha APP, como se podría aprovechar otro partido, ah, y no claro. olvidemos que la elección de Salguán es consecuencia de una discusión interna que se ha consultado con diversas personas. Cuando a mí me han preguntado por él, yo lo veo como mucho más potable que Que Soto, Soto, claro. al cual considero, de verdad yo lo considero un personaje nefasto, un personaje que ha hecho daño, un personaje que lo primero que hizo fue dar una ley para él librarse de problemas, luego ha dado otra ley para que las empresas de cable no puedan meterse donde quieran, siendo él propietario de una de ellas, no trató el tema de los mochasueldos, no los pasó por agua tibia, ha sacado una ley efectivamente del Senado, pero con hueso, ¿no? Que ellos se pueden reelegir, así cualquiera la saca, que se puede reelegir o bajar el nivel al Senado habiendo sido en una sola oportunidad diputado. Y además yo soy fiel a mis convicciones. Yo creo que el presidente del Congreso debe ser el reconocimiento de una trayectoria. Y en ese sentido,
si bien es cierto, este Congreso no tiene figuras estelares, por lo menos deberían buscar la honestidad. Deberían buscar a alguien que ante el país sea representante, porque el daño que se hace indirectamente, el daño que se hace indirectamente ante la sociedad es terrible. Si uno ve una manga de sinvergüenzas que se cierran en sí mismo y hacen lo que se le da la gana sin escrúpulos y dicen no me interesan las encuestas, van a hacer que la sociedad, ¿no?, se comporte de manera igual. Y eso no lo digo yo, lo dice Rosling. Mira a tus congresistas, mira a tus diputados, mira a tus funcionarios públicos y mira a tu sociedad. Por eso hay desfachatez generalizada. No me importa lo que pase. Llego tarde a mi casa, me emborracho, me escapo, ¿no? Robo, violo, hago lo que se me da la gana y no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos un Congreso que actúa así, que no castiga delincuentes. Eso es verdad. Y hay una jefa de Estado que no se indigna ante lo que pasa. Y no podemos ser permisivos con esta situación, que yo espero que cambie. Porque sí creo en que Salguana, desde el punto de vista de la distinción que hay entre presidente del Congreso y ser un congresista más, va a comportarse de manera distinta. Él ingresa en un año preelectoral, se está enfrentando a un Congreso con 18 bancadas, si no me equivoco. Bueno, ese es realmente terrible. Y en lo que coincido con Ángel, es que no puede ser, pues mira, acá los tres somos políticos de larga data, que uno actúe como un niñito picón Sí, cuando no entro al Congreso, a la lista. Estoy negociando hasta el último momento como la señora Norma Yarro y como me dicen que no, al mejor estilo caviar salgo a tirar barro con ventilador. eso Pero es si de yo estoy acuerdo. negociando con ellos y es un acuerdo político, como dice Mari Carmen Alba, que sí saludo públicamente su valentía, es un acuerdo político y lo voy a respetar, ¿no? Entonces, además, mira, una cosa me decía Carlos Ferrero hace mucho tiempo, y yo la aprendí al pie de la letra, ¿no? Yo estaba preocupado por lo que decía la gente de la posibilidad de su reelección en el año 2001, que fue reelecto, ¿no? Es el único en este siglo que ha sido reelecto. Y Carlos me dijo, ¿no? Juan, acá votan 120. Concéntrate en hablar con ellos, o sea, los 120, y olvidémonos de lo que dice la calle hasta que lleguemos. Una vez que se presenta el Congreso nos preocupamos de la legitimidad, ¿no? Pero ahorita los 120 son los que mandan. Salguán ha hecho eso, ha tejido alianzas, las ha solidificado, ha hecho política y no es para que se arañen como lo estamos viendo, ¿no? No, correcto, yo de acuerdo. Simplemente para precisar, nada de lo que yo he dicho significa un juicio de devaluación completa del Congreso, que no tiene que ver con esto, sino tiene que ver con una trayectoria anterior. ¿Te das cuenta? Lo que De digo acuerdo. simplemente que esto no cambia y quienes han consentido la otra posición, quienes son complacientes con Boluarte, ahora se ponen durísimos con Salguana. Eso me parece. Ujú. Y si Salguana ha impulsado alguna ley, ha sido porque ha habido un número de congresistas suficiente para sacar ante la gente. Todos deberían ser Es como la descalificados. ley de pesca que acaba de salir. Es una Todos ley deberían que ser descalificados. hay cosas peores que lo de la minería ilegal, o sea, lo de la pesca que está saliendo, eso es un lobby gigantesco que hay en el Congreso, con ese congresista Morante de Fuerza Popular, Ah, bueno, y ahí sí ¿ves? nadie se cae de espaldas. Nadie dice nada. Ok, Entregas el entonces mar y nadie dice nada. pasemos al otro punto. El otro punto tiene que ver con el famoso discurso ritual, protocolar, que tiene que hacer la jefa de Estado este 28. El del año pasado fue 3 horas y media casi, rompió los récords. Quiso refundar la República retóricamente, por supuesto, a la luz de lo que ha pasado, es todo lo contrario, no ha hecho nada. ¿Qué se espera de este mensaje, en última instancia? Víctor Andrés, ¿qué opinas tú del mensaje Bueno, presidencial del domingo? bueno, bueno, escuché a Juan a decir que discrepa con nosotros, pero yo creo que en el fondo estamos de acuerdo. Sí, Creo que la discrepancia es con matices nada más, porque más o menos estamos de acuerdo, ¿no? Ujú. En lo de Bien, Soto, básicamente, ¿no? Nada más. sí, así es. no, Ya, nosotros, claro. sí, exactamente, sí, sí, algunos datos que tú tienes que Sí. son interesantes. Mira, eh, vamos, el mensaje presidencial del 28. Hay que recordar que estos mensajes en realidad se han dado en todas épocas, ¿no? Y en De diferentes siempre. fechas. Eh,
el que implanta el tema del mensaje presidencial el 28 de julio es el mariscal Gamarra. Estamos hablando ya de más de 100 años, 150 años. Y después han habido mensajes importantes en el Perú, los mensajes sobre todo de las dictaduras, que llamaban mucho la atención, porque como no había freno ni había democracia, contrapesos, cada mensaje o de Velasco o de Fujimori o de el mariscal Benavides o Sánchez Cerro, si vamos atrás, pues ya llegamos al siglo XIX. Entonces, son mensajes que la gente estaba muy atenta a lo que podían pasar. En esta vez, yo no veo expectativas, yo no veo entusiasmo, no veo preocupación. Va a ser inocuo, va a ser un mensaje incoloro probablemente, como han sido todos, y lleno de promesas que no se van a cumplir. Hay que recordar que el mensaje de la señora Boluarte, el último, el anterior, fue un mensaje de 72 páginas. Alguien ha dicho que fue más de 3 horas, ¿no? Creo que Horas Juan y dijo pico, 3 horas y pico. 3 horas y pico. Sí fue. 72 páginas leídas Sí, lentamente. sí, Por eso es que duraron tanto tiempo, con sí, más de 15 promesas. sí. Ninguna se ha realizado, ninguna. Ni siquiera subir el sueldo mínimo, que era lo elemental, digamos, ¿no? Eh, pero ninguna, ¿no? Habló de inversiones, habló de temas vinculados a medidas económicas que no se han tomado, a medidas laborales que no se han tomado, a fomentos de la inversión que tampoco se han tomado, pero sin embargo han gastado más. El famoso Punche Perú, ¿no? Tampoco ha dado mucho que hacer, no ha avanzado nada. Y el Consejo Fiscal ha hablado de una serie de cosas de la parte económica que preocupan, y vemos que tampoco han tomado ningún tipo de solución. Y peor aún, en el caso del déficit fiscal del 23, el año pasado, y este año del 24, el que debió bajar a 2,4 no ha bajado, se ha mantenido en 2,8 y probablemente más. Y hace pocos días se ha aprobado un crédito suplementario de 3.000 millones de soles para cosas, para básicamente gasto corriente, ¿no? Y cosas intrascendentes y sin mayor explicación. Entonces, hay una recesión, hay una inflación que no ha bajado, hay un déficit fiscal que no ha bajado, que son las medidas básicamente que se anuncian en un mensaje presidencial. El mensaje presidencial no anuncia, pues, lo que pasa en la fiscalía o en el Poder Judicial, anuncia lo que va a hacer tu gobierno. Y el gobierno es un gobierno ejecutivo. Ergo, el gobierno lo que hace es ejecutar, y ejecuta a través de medidas, y básicamente son medidas económicas, porque tienes que ejecutar con dinero. O sea, hablas de la caja fiscal, y la caja fiscal no ha bajado, sino ha aumentado. Y las cosas que prometió en su momento, como lanzaría la petroquímica del sur, no hay nada, no hay nada. Maje Siguas 2, no hay nada, no hay nada. Entonces, cualquier cosa que haya dicho en su momento, el tema de la línea 3, el famoso fideicomiso, tampoco hay nada. Eh, Habló de unos bonos que no se han emitido. Eh, Habló pues de un acercamiento a la OCDE para presentarnos en mejor forma. Tampoco hay nada. Entonces yo creo que finalmente prometió una mejor conectividad con Machu Picchu, y tampoco que sepamos ha mejorado. Entonces, hay una gran incertidumbre en el Estado, ¿no? Hay una gran incertidumbre en el Estado y en el gobierno, que se transmite al pesimismo o a la falta de entusiasmo o a la falta de esperanza que se refleja en el pueblo ante un gobierno que no es liderazgo. Y hay que recordar, para terminar, lo que dijo el The Economist, que es la mayor revista económica del mundo probablemente y la más prestigio, ¿no? Que todo esto se debe a que Dina no gobierna. Dina Sí, no gobierna.
gobierna, parecería para ellos el Congreso. Yo diría que de repente entre el Congreso y algunos grupos oscuros detrás de Dina. Pero efectivamente Dina firma cualquier cosa que le diga porque no sabe nada. Sigue siendo una empleada de la RENIEC que le ordenan las cosas para que ella haga las cosas, porque firma cualquier cosa, cualquier norma sin ningún conocimiento. Por ejemplo, algo, de hecho ha hablado Juan, eh, algunas normas sobre la pesca, etcétera. Y, bueno, las normas sobre los puertos. Ha promulgado una norma que permite, con la excusa del puerto de Chancay, prolongarle por 30 años más la concesión a al puerto del Callao. Y ella no sabe nada. Ella no sabe nada. Entonces, no tiene concepto de las cosas, no tiene concepto, no ha mejorado la salud pública, no tiene un concepto para fomentar, digamos, la inversión en la vivienda o en infraestructura. Hemos visto cómo hace poco la Contraloría ha detectado un mayor pago del peaje no previsto, para pagar el peaje con tarjetas electrónicas. Bueno, y ella no dice nada. El gobierno no se da cuenta de eso. Tiene que venir eso de fuera, o de la Contraloría, o de algún hombre, o a un órgano que fiscalice. Pero el gobierno no tiene fiscalización interna. El Congreso no fiscaliza y la Contraloría hace todo el servicio a medias. Por lo tanto, estamos ante una tierra, un gobierno que cree en la impunidad, parecería que cree en la impunidad y por lo tanto no renueva la confianza del país en sus gobernantes. Correcto, yo de acuerdo. Más bien, ¿cuál es tu opinión, Juan, al respecto? O sea, ¿qué esperas? ¿Qué cosa va a haber en el lenguaje? Creo que lo único notable ha sido sobrevivir, ¿no? Eso es lo único que puedo decir, porque francamente, contra algunos pronósticos, la señora se ha mantenido, claro, con todos los costos altísimos que no vamos a analizar. Pero como decía, ¿te acuerdas ese general en la Primera Guerra Mundial francés, ¿no? Ante los alemanes, cada día que sobrevivimos eso es una gran victoria. Creo que eso es lo... Y vamos a ver si puede sobrevivir todavía hasta la llegada de las elecciones. Juan, adelante. Sí, indiscutiblemente va a ser es un mensaje que no genera ningún tipo de entusiasmo, ¿no? Yo en lo personal creo que voy a estar más pendiente de lo que acontezca en Venezuela. Venezuela, Así claro. que dicho sea de paso, va a ser el tema que le va a robar los titulares sea cual sea el resultado a Dina Boluarte del día 29. Sí, Ese va a ser el titular mundial es verdad. y nacional, Sí, porque la verdad es que lo que acontezca en Venezuela va a generar todo un cambio en América Latina, sea cual sea el resultado. Si es que pierde la oposición, que espero que no sea así, va a haber una diáspora de hasta 5 millones más de venezolanos. Esa es una crisis que ya la están advirtiendo los expresidentes colombianos. Y si gana el proceso de transición, si es que gana la dupla González Machado, el proceso de transición no va a ser nada cordial, fácil. ¿no? Va a tener que intervenir. Y mira, tan venido a menos está el gobierno que el primer país en América Latina que se pronunció a favor del respeto a los resultados fue la Cancillería del Perú, el sábado, antes que los firmantes del Grupo de Barbados. Y sin embargo no tenían ninguna trascendencia, y ese es un problema con Dina Boluarte, pues el peso específico de ella en la región. Ahora, ¿qué puede pedir si tenemos, ella misma se se nutre de unos ministros a los cuales considera brillantes y son absolutamente mediocres? Es impresionante que continúe Raúl Pérez Reyes, ¿no? Hay un promedio, un accidente cada semana y continúa en el puesto, ha sido el Sí. causante de lo que pasa en Corpac, del problema con los aeropuertos, con el mismo aeropuerto de Shanghái, y el señor sigue allí en el puesto, protegido por Oye, los Juan, parlamentarios. Juan, ¿Mm? Juan, y Sí, te quiero hacer una paréntesis a tu intervención. En el caso, hablas tú de los ministros, de la Cancillería, de la posición del Perú, etcétera. Hay que tomar en cuenta que el canciller de la República estuvo hace poco en la Embajada de Francia y se mandó un largo discurso, eh, ujú. que no ha sido muy comentado por ahí, pero que no cayó bien. Por Es, segunda por vez lo ej- hace en Canadá, ¿te acuerdas en Canadá? Así es.
¿Esta es por la segunda ejemplo, vez? dijo, Ah, dijo En el aniversario de Canadá, le di- llamó la atención al embajador. así es, así es. Y en el No caso puedo creer. de Francia, alabó a Pétain, que, que Ujú. Francia no es precisamente un a héroe. la Bopetán, Sí, Así es. alabó a a la A un Pétain. República de traidor, Vicky, a la a un República Ah, traidor. de... y rindió homenaje al varón ¿cómo se llama este? Que fue prefecto porque hizo el Arco del Triunfo, y el Arco del Triunfo en París lo hizo Napoleón. Ujú. O sea, cometió una serie de errores de un largo discurso de casi 40 minutos. Ay, por Entonces hay que Dios. tener en cuenta que los cancilleres no tienen que ir a las embajadas, no van No, a las pues. recepciones, no van. Y menos Van hablan, ¿no? pues, Tienen que hablar, oye. y menos hablar, porque claro, si van ya los hacen hablar, ¿no? Y claro, Ujú. y no es conveniente que a veces que hablen, ¿no? Sobre todo con una presidenta que, lo que dice Juan, sin peso internacional ninguno. Y por Cero. lo tanto el canciller tiene que cuidarse mucho más. Ujú. Completamente de acuerdo. Es una persona que yo creo que es sobrevalorada, pero en fin. Ahora, no nos olvidemos que el discurso del año pasado fue de 3 horas, efectivamente, pero 1 hora y media fueron aplausos. Fue un discurso tal vez el más aplaudido por los parlamentarios de todos los tiempos. La señora, ante cada frase, recibía un cúmulo de aplausos de parte de los parlamentarios. Entonces, ¿qué podría ella garantizar, prometer, plantear en ese mensaje? Fundamentalmente sobre el tema electoral, garantizar elecciones transparentes y limpias, y luego poner énfasis en que se queda hasta el 2026 Nada y más. anunciar la reactivación. Pero hay una cosa que no entiende, que yo lo decía ayer cuando presentaba en la Feria del Libro el texto de Enrique Cornejo. Los políticos actuales, los funcionarios actuales no entienden lo que es el tema de la legitimidad. Tener legitimidad es lo que te permite influenciar en el pueblo. El pueblo te concede autoridad cuando te concede autoridad, o sea, reconoce en ti a la persona que los está conduciendo. Entonces la señora Boluarte, con su 4 o 5%, ella puede venir de China a hacer una conferencia de prensa con todos sus ministros y no es primera página en ningún periódico. No le importa a la gente. Entonces, porque no tiene legitimidad y se olvida de construirla. El tema que recordó Vitocho y tú mismo, Ángel, del sueldo mínimo. Sí, pues. ¿Qué legitimidad, qué credibilidad puede tener si lo viene prometiendo a cada rato y no lo hace? Con ministros que no tienen tampoco peso político en el escenario mediático de formación de opinión. Entonces, creo yo que vamos a estar en presencia tal vez de uno de los mensajes más intrascendentes, Sí. no porque haya estabilidad, porque esa es otra intrascendencia. La intrascendencia de Fujimori, por ejemplo. La intrascendencia de Toledo y del mismo García, que ya no llamaba la atención. ¿Pero por qué? Porque había estabilidad y no te preocupabas, ¿no? A los suizos, ¿no? Sino la intrascendencia porque no te importa en absoluto, Sí, 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 es porque no verdad. crees en ella, o sea, porque todo está tan mal que no puede estar peor. Y creo, vuelvo a repetir, que los canales de televisión se van a repartir entre Venezuela en vivo y en directo y el tema de Dina Boluarte. De hecho, lo de Venezuela va a ser más importante, va a provocar, porque yo sí creo que va a producir una situación que va a convulsionar al continente, no solamente a Venezuela, sino al continente. Cambia la correlación de fuerzas si es que la oposición gana o se provoca pues un incidente No, gigante. esperemos que respete Maduro. No sé qué datos tiene, que tiene tan buenos amigos en Venezuela, Vitocho, pero si Maduro no respeta la... A mí mis amigos colombianos me han dicho que es capaz de no respetar, ¿ah? Se zurra en los A ver, resultados. Juan, mira, eh, hay dos o tres presidentes y expresidentes o más amigos de Maduro que le han advertido que respete los Ah, resultados. claro, Lula, Boric Últimamente, Lula, Boric Boris, bueno, y Boris como Fernández, y presidente y el Petro, y ex y Lula, Petro, y y Petro Fernández, que también. fue pero sobre argentino. todo Fernández, que es el más antiguo y el que más lo conoce. Ujú. Fernández es muy amigo de él, ya Fernández dejó de ser presidente, pero fue muy amigo de No, él se desde alojaba en de los últimos Miraflores, 10 o 15 años. se alojaba en Miraflores siendo expresidente, Así es, exactamente. ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante lo que esta gente ya le está diciendo, ¿ah? No creo Ujú. que se atreva Bueno,
a fomentar un baño de sangre si pierde, ¿ah? No, no Además, creo. además, la diferencia es enorme, es 50 enorme. puntos, 50 puntos. 50, o sea, imagínate de qué estamos hablando. Bueno, vamos a ver pues con expectativa, no el mensaje, sino lo que sucede en Venezuela. Hay que hacer zapping. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecer a todos los amigos que nos siguen semana a semana a su programa de Plataforma Democrática y decirles pues que le deseamos a todos ustedes unas felices fiestas patrias y volveremos la semana siguiente ya para comentar los resultados tanto en Venezuela como también pues el discurso presidencial, que es un tema obligado. Nos vemos la próxima semana. Felices fiestas patrias a todos ustedes y muy buenas noches.